Muy buenos días con todos. Muchas gracias por conectarse al día de hoy. Eh, Procederemos a dar la clase correspondiente del día de hoy. Eh, en la clase del día de hoy, como se mencionó el día de ayer, vamos a revisar lo que es circuitos neumáticos, hidráulicos y su respectiva transformación a circuitos electroneumáticos e electrohidráulicos. Como objetivos básicos, tenemos para aprender el funcionamiento de distintos tipos de cilindros, distinguir la función de los distintos tipos de válvula, diseñar secuencias de accionamientos con circuitos hidráulicos, neumáticos de hidráulicos y transformarlos a su versión electroneumática o electrohidráulica respectivamente. Como primera parte veremos una definición. En un circuito neumático o hidráulico se utiliza como fuente de potencia aire comprimido para neumática y aceite hidráulico para hidráulica. Con esto lo que se busca es transformar la energía del fluido en movimientos gracias a los actuadores que se tienen. En este caso, para estos circuitos solo se tiene dos grupos de elementos que son los actuadores, que pueden ser cilindros o máquinas rotatorias, y los elementos de control que vendrían siendo las válvulas. Como actuadores ya mencioné, son elementos o máquinas que transforman la energía del fluido en movimiento. En este caso tenemos para cada tipo de circuito tenemos eh, cilindros y herramientas rotatorias que se los consideran motores. Estos para cada aplicación son diferentes. Un cilindro neumático normalmente se utiliza para aplicaciones que necesitan una mayor velocidad y poca fuerza, y los actuadores hidráulicos son para aplicaciones donde se requiere considerablemente mayor fuerza y baja velocidad. Como se mencionó, las válvulas son el elemento de control. Estas tienen varios tipos de accionamientos que pueden ser manuales, los cuales normalmente son accionadas por un operador, o mecánico, que puede ser cuando se realizan cierto tipo de secuencias y el accionamiento se realiza cuando un cilindro realiza un movimiento y ese movimiento desencadena un movimiento en un segundo cilindro. O asistido, que es cuando se utiliza otro método, eh, según el tipo de circuito, puede ser neumático o hidráulico, o el caso de las electroválvulas, que utilizan una bobina con un electroimán para realizar un movimiento del cambio de posición en la válvula. Existen varios tipos de válvulas y estas se denominan según el número de vías y el número de posiciones. También en este tipo de circuitos se utilizan lo que son mangueras de acople. Para neumática e hidráulica, cuando los circuitos van a ser fijos y no van a sufrir modificaciones en un futuro, el- los acoples y mangueras se pueden utilizar acoples fijos, los cuales son mangueras que tienen terminales o boquillas roscadas. En cambio, también existen situaciones donde se necesita desmontar los circuitos con relativa frecuencia, para lo cual se utilizan acoples rápidos. Estos acoples, en la parte superior vemos los que son acoples para mangueras de aire comprimido,
Estos acoples resultan bastante fáciles de usar. Simplemente se inserta la manguera en el orificio y esta se mantiene ahí mediante un mecanismo se podría llamar una pinza y ya no, también evita fugas. En cambio, para hidráulica se tienen otro tipo de acoples que también se los inserta con una presión y evita fugas de cierta manera. En un circuito neumático existen varias características. Lo que se tiene como unidad de potencia neumática normalmente es un compresor, un tanque para reservar el aire comprimido y la unidad de mantenimiento. En este sí se puede diferenciar, en la imagen se puede diferenciar las tres elementos que acabo de mencionar. El primero siendo el compresor, el tanque con sus respectivas seguridades y manómetros para verificar la presión y la unidad de mantenimiento. Eh, la unidad de mantenimiento tiene varios elementos internamente. Normalmente son tres. Cuenta con un regulador de presión, una, un filtro y una parte que se encarga de pulverizar aire en el aire comprimido. Pulverizar aceite en el aire comprimido. Este aceite se utiliza para lubricar, dar en cierta manera, lubricar los, los cilindros, ya que si solo estuviera aire, podría llegar a tener agua en el aire, podría generar corrosión por oxidamiento en los cilindros. Estos circuitos no necesitan retorno, ya que al ser aire comprimido, este directamente se lo envía al ambiente y el compresor vuelve a tomar aire del ambiente. En algunos casos se utiliza boquillas silenciadoras en ciertas partes del circuito donde el aire ya tiende a escapar. Como se mencionó, los circuitos neumáticos se utilizan para trabajos de mayor velocidad y menor fuerza. En cambio, en un circuito hidráulico, la unidad de potencia eh, tiene otra configuración. Se tiene un reservorio de aceite, un filtro de succión y una bomba hidráulica. En este caso, como el aceite ya cumple la función de lubricar, los actuadores del circuito ya no se necesitan. Y en este caso, todos los circuitos necesitan una vía de retorno otra vez al reservorio, ya que este aceite es un aceite especial, diferente a los aceites de uso común en mecánica que solo tienen una función de lubricación. Como actuadores ya mencioné, se tiene varios cilindros. Los más comúnmente usados son los cilindros de simple efecto. El cilindro de simple efecto solo realiza trabajo en un sentido del movimiento. Normalmente este trabajo se realiza cuando el vástago del cilindro se desplaza hacia afuera. El retorno a su posición inicial se lo realiza como un muelle interno. En la imagen podemos ver varias partes del cilindro, como se mencionó, el vástago, el, el pistón, las culatas, varios sellos de retención o juntas tóricas, y también en la parte inferior podemos ver la simbología que se utiliza. En este caso es bastante similar al propio diseño del cilindro, en el cual se puede visualizar completamente el pistón con su vástago y el muelle de retorno. También tenemos como uno de los actuadores más comunes un cilindro de doble efecto. Este realiza trabajo en los ambos sentidos, o sea que utiliza el fluido para mover el pistón y por consecuencia el vástago.
Las válvulas, como se mencionó, en varios circuitos puramente neumáticos o hidráulicos se utilizan tres válvulas para controlar un solo cilindro. En este caso se tiene una válvula de control y dos de accionamiento. En la mayoría de válvulas se las utiliza con un accionamiento manual y retorno por muelle. Las nomenclaturas. Para nombrar los cilindros se utilizan los cilindros o actuadores, se utilizan números enteros sustituyendo la letra N y separados por un punto se coloca el número 0. Para la válvula que controla a dicho cilindro o actuador, lleva el primer dígito del número del cilindro seguido por el punto 1. Las válvulas de accionamiento, según el movimiento del vástago del cilindro, para avance y retorno se denominan con el mismo número, seguidos por el número 2 o seguido por el número 3. El número 2 para cuando el vástago avanza y número 3 para cuando el vástago retrocede. En caso de que se tengan varias válvulas para avance o retroceso, se utilizan números pares para el avance y los números impares para el retroceso. A la unidad de potencia se la denomina con el 0.1 y a la válvula principal del circuito 0.2. Entonces, como primera actividad, vamos a realizar el control de un cilindro de doble efecto neumático y el control de un motor hidráulico. Para esto, vamos al, en la carpeta de Teams, en los archivos, vamos a descargar la carpeta que dice Portable Festo 4.0. Este es el simulador. En este se encuentran dos simuladores. El simulador para los circuitos neumáticos y un simulador para circuitos hidráulicos. Entonces, que descarguen esto por favor. No es un archivo tan pesado y una vez lo descarguen, pueden poner un sí en el chat para saber cuándo ya todos lo descarguen y poder continuar. Ya, una vez hayan descargado el archivo, dentro de esa carpeta se encuentran dos subcarpetas, una de neumática y otra de hidráulica. Primero realizaremos el circuito neumático y luego el hidráulico. En la carpeta de neumático solo se encuentra una carpeta más y luego nos dirigimos a la carpeta de BIM. En esta ya se encuentra la aplicación, esta se ejecuta, no necesita una instalación. Al abrir la aplicación, se nos muestra ya directamente el trabajo. En esta sección se encuentran todos los elementos que se pueden utilizar y como para crear un área de trabajo en la esquina izquierda superior, en la barra de herramientas, y en el símbolo de nuevo, ya se crea una nueva área de trabajo. Como se mencionó, se va a realizar el control de un cilindro de doble efecto neumático. Entonces, como primero buscaremos el cilindro de doble efecto en la sección de actuadores. Como primer elemento de control, buscaremos una válvula de vías configurables o una de las válvulas que ya se encuentran de accionado mecánicamente o las de uso frecuente.
Para este primero, tomaremos la válvula de vías configurables 3N vías. No, no, tomaremos la válvula 5.2 de 5 vías, 2 posiciones. Como se muestra en el simulador, se enumeran directamente todas las vías que se tienen en dicha válvula. Al dar doble clic sobre la válvula podemos abrir la configuración. Mencioné esta, la haremos de válvula de control y la utilizaremos con un accionamiento neumático en ambos lados. Para conectar simplemente se coloca el cursor sobre uno de los puntos y se lo desplaza hacia el otro punto donde se desea realizar la conexión. Para controlar la válvula, utilizaremos otras dos válvulas para realizar el cambio de posición. Para esto utilizaremos una válvula 3.2. Como les mencioné, en algunos casos se utilizan las válvulas boquillas silenciadoras. Esto también se encuentra en el software de la simulación. Entonces, como les mencioné, normalmente se utilizan válvulas de accionamiento manual con retorno por muelle. Para hacer la conexión, igualmente arrastramos manteniendo el clip. Para la unidad de potencia, normalmente se utiliza de elementos de alimentación la fuente de aire comprimido. Y también tomamos la unidad de potencia. En el simulador hay dos simbologías para la unidad de potencia. Una donde se muestra exactamente que nomás contiene, siendo el filtro, el regulador y el regulador de presión, o su versión simplificada. En este caso utilizaremos solo la versión simplificada. Como mencioné, también se necesita una válvula principal después de la fuente de la unidad de potencia. Esta puede tener, en su configuración, tiene igual un accionamiento manual y un retorno por muelle. La única diferencia es que en el accionamiento manual se tiene como simple pulsador o uno en el que se mantiene la posición y realizamos la conexión. Todas las vías que tienen el numeral 1 se las va a conectar entre sí, y que se las podría considerar un punto común donde se necesita la fuente de aire comprimido. Para iniciar la simulación se tiene dos controles, o también se tiene teclas de tajo: F9 para iniciar la simulación y F5 para detener. Aquí, como se indicó, cuando se tiene el escape libre al aire comprimido, normalmente se colocan las boquillas silenciadoras. En este caso, el simulador nos advierte que no se encuentran
conectadas dichas boquillas y nos da un mensaje de error diciendo que hay conexiones abiertas. Igualmente se podría cerrar esta ventana y solucionarlo colocando las boquillas o darle a aceptar y continuar de todas maneras la simulación. El programa es bastante intuitivo, donde se encuentra ya el aire a presión, se pinta de un color azul y las vías donde no se encuentra aire a presión tiene un color celeste. Primeramente accionamos la primera válvula principal y posteriormente realizamos el accionamiento de una de las válvulas para realizar un movimiento. Con la otra válvula se realiza el otro movimiento, uno de avance y el otro de retroceso para el cilindro. En cuanto a la nomenclatura, se utilizan etiquetas de texto. Como mencioné, la nomenclatura para un cilindro es un número seguido del número 0 separado por un punto. La válvula que controla directamente al cilindro adopta el mismo primer dígito seguido del 1 separado por el punto. La válvula que controla el avance igualmente adopta el primer dígito del cilindro y el número .2. Para el movimiento de retroceso o retorno del vástago del cilindro se utiliza el mismo número del cilindro seguido del punto 3. Para la fuente de aire comprimido o compresor, unidad de potencia se utiliza el 0.1 y para la válvula principal se utiliza el 0.2. Este sería la primera parte de la actividad 1. Esta igual la vamos a guardar y la vamos a subir. En este caso, para guardar simplemente lo guarda en una carpeta con un nombre. Como siempre, utilizaremos la misma nomenclatura, el apellido seguido del nombre y actividad y el número correspondiente. Esto lo vamos a subir a la carpeta de Teams, ya está creada, está como clase 3, actividad 1. Para que lo suban en los siguientes 5 minutos para continuar con la segunda parte de la actividad 1. Tal vez alguien tiene alguna duda o no le funciona el simulador. A mí no me funciona el simulador, no sé qué está. Tal vez podrías compartir tu pantalla, por favor. Ya le comparto. Ya. Listo, ahí lo puede ver. Sí, ya puedo ver tu pantalla. El primero, y vamos a ocupar el que es de hidráulica, el de neumática. Abres Ya, ese, el que dice neumática, otra vez abres esa carpeta. En la carpeta que dice bin ya, y ahí la que dice .exe. ya. Ah, ya. Entonces estaba utilizando mal, estaba utilizando el que estaba afuera. Ya, listo.
Gracias. Entonces ahorita te vuelvo a compartir la pantalla para que puedas armar el circuito que desarrollamos y le puedas realizarlo y subirlo en la carpeta. Ya, gracias. Entonces, como les mencioné, tendrá unos 5 minutos para subir el archivo en la carpeta. Ya, perdón por eso, el Zoom se cerró tal vez por el límite de tiempo. Ya, ahorita vamos a continuar con la segunda actividad. Igualmente, en la carpeta que descargaron, en este caso ahora vamos a ocupar el simulador de hidráulica. Igualmente abrimos la carpeta de hidráulica, la única carpeta que tiene, la carpeta que dice BIM y la aplicación, la única que es aplicación. Esto directamente nos va a abrir el programa ejecutable, no, igualmente no necesita instalación. En este caso igual también tenemos los mismos elementos de grupo motriz para los retornos, el retorno de tanque, al tanque, las válvulas y los actuadores. Igualmente para crear un nuevo archivo se le da al icono en la esquina superior izquierda. Mencioné, en este caso vamos a realizar el control de un motor hidráulico. Este se encuentra en la sección de actuadores como un hidromotor. Con ese nombre se le encuentra. Como se mencionó, aquí se tiene la versión completa del grupo motriz con la salida de la bomba y el retorno al tanque. O también se lo puede utilizar con dos, cambiándolo por estos dos, uno de la fuente de presión como la bomba y el retorno al tanque con este símbolo. Para este vamos a utilizar una válvula 443. Esta la vamos a configurar en vez de esfuerzo muscular, la vamos a colocar un accionamiento hidráulico en ambos extremos. También colocaremos lo que es el accionamiento o retorno por muelle. En este caso, para el control de este motor, vamos a tener tres estados. Uno cuando el motor está en paro, un segundo estado cuando gira en una dirección y un tercer estado cuando gira en la dirección contraria. Para esto igualmente realizamos las mismas conexiones, simplemente manteniendo el clic y arrastrando. Igualmente utilizaremos para los accionamientos, utilizaremos válvulas de accionamiento manual con retorno por muelle.
Igualmente, esta primera parte se utilizan el mismo principio, la unidad de potencia, que en este caso es la fuente de presión y el tanque reservorio y una válvula principal. Esta la configuramos para que se mantenga en una cierta posición una vez accionada. En este caso, siempre donde se conecta la vía de presión o la tubería de presión, se la está denominada con la letra P y se la conecta directamente después como un punto común. Para el tanque se lo realiza de igual manera o se puede colocar esta simbología varias veces en la boquilla del terminal correspondiente. En este caso vamos a hacerlo de otra manera y conectarlo en un mismo punto para que tenga una parte más realista de cómo se conectaría el circuito físicamente. Igualmente, también tenemos que indicar la simbología del mismo modo con cuadros de texto. Se utiliza lo mismo, un número seguido del punto cero para los actuadores, el mismo número seguido del punto 1 para la válvula de control, uno mismo número seguido del punto 2 para cuando funciona en un sentido, 1.3 para cuando secciona en el sentido contrario, 0.1 para la unidad de potencia y 0.2 para la válvula principal. De igual manera, al ser del mismo fabricante del programa, también se pinta de un color cuando las tuberías tienen el fluido o no. En este caso, cuando ya tienen presión, la presión del aceite hidráulico se tornan de un color marrón y cambia su espesor. Y las tuberías que no tienen la presión tienen un color similar a un verde claro y tienen el grosor inicial. En este caso, al mantener pulsado es que se acciona el motor. Como se puede ver, nos indica la dirección del giro más un número que es la velocidad del giro. En cuanto lo suelto, el motor se detiene. De igual manera, al accionarlo, el otro accionamiento se realiza el giro y también nos indica la dirección de giro y también nos indica mediante flechas una dirección del fluido por las tuberías. Al soltarlo, el motor también se detiene. Tal vez alguien tiene alguna duda o no le salió esta simulación. En cuanto a la denominación de las válvulas, como mencioné en la diapositiva, estas se las nombra según el número de vías y el número de posiciones o el número de terminales que tiene.
En este caso, estas válvulas, la 1.2 y 1.3, se las conoce como válvulas 3, 3.2, ya que tiene 3 terminales y 2 posiciones. La válvula 1.1 es una válvula 4.3, donde se tiene 4 terminales y 3 posiciones. Esto también se lo puede leer cuando se coloca el cursor o el mouse encima de una de las válvulas en la sección donde se la selecciona. Esta actividad también la van a subir en la misma carpeta donde subieron la actividad, la primera parte de la actividad. Igualmente con el apellido, el nombre y el número de la actividad. Esto van a tener igualmente 5 minutos. Ya, al igual que teníamos en la automatización de circuitos eléctricos, en estos tipos de circuitos también tenemos un diagrama de tiempo. Este ya no representa solo el estado, sino también tenemos la posición la posición del vástago del cilindro en función del tiempo. En este simulador, esto ya se lo realiza directamente más fácil. Nos indica la marca, que es la denominación por nomenclatura del actuador al cual estamos viendo el diagrama de tiempo. Nos da una magnitud que es el desplazamiento o la posición del vástago y el diagrama de tiempo. En este caso, como el vástago tiene un estado transitorio entre estar en su posición inicial 0 a salir hasta su máxima elongación, su máxima posición, esta línea tiene una tendencia de ser una línea inclinada para representar este tiempo transitorio en el que cambia de estado. Para colocar esto en el simulador, simplemente se encuentra en la última sección donde dice otros. Aquí se lo conoce también como diagrama de estado. Para agregarlo, manteniendo el clic sobre el actuador, lo arrastramos hacia el bloque del diagrama de estado. Aquí nos va a mostrar una ventana de configuración donde podemos configurar que se muestra la fuerza, la aceleración, la velocidad o el desplazamiento. En este caso vamos a dejarlo con la configuración inicial y podemos ver cómo funciona. Nos vuelve a mostrar la advertencia, no, en este caso nos muestra una advertencia de que el bloque se encuentra fuera del área de trabajo. En este simulador nos crea un área de trabajo similar a un formato de una hoja de papel. Eh, en caso de que esté afuera, no influye el funcionamiento, pero siempre nos va a mostrar esa advertencia de que está fuera de la zona de trabajo. También nos volvió a mostrar el error de que no se tienen las boquillas silenciadoras en ciertas partes del circuito, pero esto tampoco afecta a la simulación. En este caso, al accionar una de las válvulas, se puede ver que
cambia de estado y ya al accionarlo la otra válvula cambia de estado. En este, como les mencioné, tiene una línea inclinada que indica el cambio de estado transitorio y también estas escalas se las puede ajustar. Esto también se lo puede agregar en el otro simulador. En este caso, al ser un motor, nos da la escala de revoluciones y no de posición. Al poder girar en dos giros, cuando gira en un sentido lo toma como un giro positivo y al realizarlo en sentido contrario lo toma como en sentido negativo. Como se puede ver, primero tiene un pico hacia un lado, al soltarlo cae a cero y al accionarlo en un segundo tiene el giro hacia el otro sentido, como mencioné, tomando como que si el giro fuera negativo. Otro tipo de válvula que normalmente se utiliza son las válvulas de final de carrera o escamoteables. Estas válvulas se utilizan más cuando se necesita realizar una secuencia de activación. En las secuencias de activaciones es cuando el vástago de un cilindro llega a cierta posición, acciona esta válvula, lo cual genera que otro cilindro o el mismo cilindro realice otro movimiento. Estas también se las encuentra y para su uso en el simulador requieren una configuración aparte. Como segunda actividad, vamos a implementar una de estas válvulas en el circuito neumático para hacer que el vástago retorne de manera automática. Entonces, en el simulador de neumática, la válvula 1.3 es la cual vamos a cambiar por la válvula escamoteable. Entonces, damos el accionamiento por esfuerzo muscular y lo cambiamos por el esfuerzo mecánico. Aquí hay tres símbolos de válvulas escamoteables. Los dos últimos son los que más se utilizan. Estos símbolos tienen unas flechas, los cuales nos indica la dirección en las que actúa con el movimiento. Para este vamos a utilizar el primer símbolo, la cual tiene la flecha apuntando hacia el lado derecho. Esto quiere decir que cuando la válvula avance y entre en contacto con el, con el sensor o válvula escamoteable, va a accionar. Para esto también necesitamos la configuración adicional que se encuentra en la sección de actuadores y se llama regla de distancia. Esta se la posiciona encima o cerca del actuador y se va a alinear con el principio del vástago. Se le da doble clic para poder darle la configuración. Como queremos que eh, esta válvula funcione cuando el vástago llegue a su posición final, vamos a ver cuál es la longitud del vástago. Y que dice carrera del émbolo máxima son 100 milímetros. Entonces, ese es el largo del vástago y esa es la distancia a la cual tenemos que poner la marca.
para eso damos doble clic y nos da una posición de inicio o una posición de fin. En este caso pondremos como posición final el largo total y acá podemos poner la misma o disminuir uno en 1 milímetro. Y la marca se desplaza a la nueva posición. Entonces, al realizar la simulación, al accionarlo, debería, nos faltó configurar la marca de la válvula. Para realizar esto se tiene que dar doble clic directamente en la parte externa de la válvula donde se pinte el cursor de un color verde. Para realizar esta marca tenemos que utilizar el mismo nombre que dimos al configurarlo y ya se puede ver. Al llegar a la marca actúa la válvula escamoteable y realiza un retorno automático. Entonces, como se puede ver en el diagrama de tiempo o de estado, eh, ya cuando llega a la posición final, automáticamente retorna a su posición inicial. Anteriormente, nosotros necesitamos dar un segundo pulso manualmente en la válvula 1.3 para realizar esta acción. Entonces, esta actividad igualmente la van a subir en la carpeta de Teams. Esta va a ser la actividad 2. Ya les crearé la carpeta para que lo suban. Ya. El siguiente tema que vamos a revisar son las secuencias. Estas secuencias se los utiliza para cuando se tienen dos o varios cilindros. Estas secuencias de movimientos tienen que ver con la posición del vástago de cada cilindro. Normalmente tenemos tres, o se puede tener una cuarta, que es cuando las secuencias son independientes, no, las secuencias no tienen una condición dependiente de la posición de otro cilindro, no es más una temporización. Para la primera secuencia de cascada, también se la puede buscar como secuencia APBA. Esto quiere decir, dibujándolo en un diagrama de tiempo, se tendría algo así. Si se tienen dos cilindros, que el primer cilindro sale una vez que llega a su posición máxima, sale el vástago del otro cilindro, luego actúa este mismo cilindro y realiza su retorno, y una vez realiza su retorno, al mismo tiempo, inmediatamente después, retorna el primer cilindro, este siendo el cilindro 1.0 y este siendo el cilindro 2.0. Esto se lo conoce como secuencia ABA y va a ser uno de los ejercicios que vamos a realizar posteriormente. En cambio, también tenemos otra secuencia, la cual es AB-AB. Esta difiere un poco, pero igual
bastante útil. En este caso, igualmente, empieza con el movimiento del cilindro 1 y el cilindro 2. Una vez el cilindro 1 llega a su posición, el cilindro 1 regresa a su posición. Cuando el cilindro 1 retorna, se retorna también el cilindro número 2. Y la última secuencia que normalmente se utiliza es la paso a paso, se le conoce AAPB. Para esta es diferente. Cada cilindro realiza su trabajo y luego el siguiente. Entonces, en esta última secuencia, primero realiza todo su recorrido de avance y retorno el cilindro 1. Cuando este finaliza, realiza lo mismo el cilindro 2. Entonces, estas tres secuencias las vamos a realizar en, en el simulador. En este caso vamos a utilizar el simulador de neumáticos. Aquí ya tenemos el podemos utilizar este mismo circuito y añadir el segundo cilindro. Para esto podemos simplemente copiar y pegar esta parte que tiene la misma configuración para el segundo cilindro y realizamos las conexiones. El terminal 1, que es donde se alimenta el aire comprimido, lo conectamos al mismo punto común. En este caso tenemos que cambiar la nomenclatura, ya que es un nuevo cilindro con sus propias válvulas. El 2.0 para el cilindro, el punto 1 para la válvula de control, 2.2 para el avance, 2.3 para el retorno. En este caso, primero realizaremos el circuito cascada. Este tenía en su diagrama de tiempo, realizaba el avance el cilindro 1 y realizaba el avance el cilindro 2, y ahí realizaba el retroceso del cilindro 2 y por último el retroceso del cilindro 4, del cilindro 1. Para eso también tenemos que cambiar a válvulas escamoteables para poder realizar esta secuencia y cambiar el nombre de las etiquetas. En este caso, ahora se va a activar la válvula 2.22 cuando se active la marca A. Y aquí vamos a agregar y cambiar el nombre de las marcas. Como ya tenemos ocupada la letra A, utilizaremos la letra B para el inicio del recorrido cuando el vástago está en su posición 0
y luego en su posición 1 para darle un rango. Ya, entonces continuamos. También agregaremos una marca B al final del recorrido. E iremos verificando paso a paso. Entonces, primero, como se mencionó en el cascada, primero realiza el avance del cilindro 1 y luego realiza el avance del circuito, el cilindro 2. Entonces, de esta manera verificamos que la secuencia, al menos su primera parte, está correcta. Una vez que el cilindro 2 llega a su posición máxima, este cilindro tiene que realizar su retroceso. Por eso utilizamos la marca número C de la letra C y verificamos. Lo que está sucediendo aquí es que al ponerle la letra A al final, nos mantiene siempre activada la válvula 2.2. Entonces tenemos que mover la marca un poco atrás. Lo pondremos en el 95. Y estas también las cambiaremos. Entonces, como se puede ver, ahí sí no se quedan activadas las válvulas de manera constante. Una vez que el cilindro 2 realiza su retorno, se debe accionar el retorno para el cilindro número 1. Para eso tenemos que cambiar el tipo de válvula cuando para el accionamiento es comoteable cuando está haciendo el retorno. Por eso ocupamos el símbolo que tiene la flecha hacia el lado izquierdo. Y utilizamos la marca B. Entonces, de esta manera, al accionarlo, realiza el ciclo en cascada. Para visualizarlo en el diagrama, igualmente tomamos el cilindro número 2 y lo arrastramos hacia el diagrama de estado o tiempo. Como se puede ver, corresponde a lo que se explicó. Primero realiza el avance, el primer cilindro, realiza el avance del segundo cilindro, el segundo retorno del segundo cilindro y retorno del primer cilindro. Entonces, esta es la secuencia en cascada.
Para hacer las siguientes secuencias, eh, la podríamos realizar en este mismo archivo, simplemente cambiando las marcas en las distintas válvulas o creando varios archivos y copiando el mismo circuito y realizarlo. Para ustedes, para que suban y quede como evidencia de las actividades en clase, pueden crear otro archivo y copiar el circuito y simplemente variar las marcas para realizar las distintas secuencias. Entonces, esta primera secuencia igualmente la van a subir a la carpeta de Teams para, ya les creo la carpeta, esta se va a hacer la actividad 3 parte 1. Entonces, como la actividad es realizar las tres secuencias, vamos a realizar la segunda. La segunda, que era la intuitiva, primero se tenía que realizar el avance del cilindro 1, luego el avance del cilindro 2, luego el retorno del cilindro 1 y el retorno del cilindro 2. Entonces, para eso solo se tiene que cambiar las marcas. Y en la válvula 1.3 será cuando el cilindro 2 llegue a la marca C, entonces se le cambia la marca. También se cambia el sentido de la válvula a la que tiene la flecha hacia la derecha. Y cuando
el cilindro 1 haga su retorno, se necesita que se haga también el retorno del cilindro número 2. Entonces, en la primera regla añadiremos una segunda marca y cambiaremos el sentido de la válvula. De este modo, debería realizar el avance del cilindro 1, el avance del cilindro 2, el retorno del cilindro 1 y el retorno del cilindro 2. Y el diagrama de tiempo corresponde. Avance del número 1, avance del número 2, retroceso del número 1 y retroceso del número 2. Para la última secuencia, la paso a paso, era que cada cilindro realiza su avance y retorno y luego el siguiente. Entonces aquí se mantiene el sentido y se cambia la marca. Aquí para realizar el avance se lo realiza cuando el cilindro 1 retorna y se cambia el sentido. Entonces, de esta manera se realiza la última secuencia. Y comprobamos el funcionamiento en el diagrama de estado. Primero se hace el avance y retorno del primer cilindro y inmediatamente el avance y retorno del cilindro número 2. Por esto teníamos un tiempo de 30 minutos, ya que lo realizamos, que vuelvan a tener este tiempo en caso de que no les salga o tengan alguna duda, pueden nomás decirlo. Ya, entonces veremos el último tema de la clase de hoy. El último tema para hoy es la electroneumática y electrohidráulica. Como ya se mencionó, este es un tipo de accionamiento de las válvulas. Al hacer uso de esto, los circuitos, la parte neumática o hidráulica se simplifica, pero se requiere un circuito de control para configurar la secuencia. Una ventaja del del usar un circuito eléctrico como circuito de control es que podemos aplicar retardos en las secuencias al igual que se hacía en los circuitos puramente eléctricos. Esto es una ventaja ya que en los circuitos que son solamente hidráulicos no hay
no hay retardos y en cambio en los circuitos neumáticos sí existe una válvula que realiza esta función de temporizador, pero su uso igual requiere tener aún más el uso de varias válvulas aparte. Entonces, para el uso de las electroválvulas, también vamos a hacer un ejemplo en el simulador. En este caso vamos a hacerlo en el de hidráulica para el control del motor, el motor hidráulico. Como mencioné, al usar esto, el circuito de control se simplifica, por lo cual las válvulas 1.2 y 1.3 ya no son necesarias. Ahora simplemente es necesaria la válvula que controla directamente al actuador, en este caso la 1.1. En vez de ser un accionamiento hidráulico, se utiliza el accionamiento eléctrico en ambos lados de la válvula. Para realizar el uso de estos, se tiene igual la misma simbología que en los circuitos eléctricos. Se tiene los relés temporizadores, el temporizador de retardo al encendido y el temporizador de retardo al apagado, el relé normal, y para el control de las electroválvulas o de las bobinas de las electroválvulas se tiene un relé especial con una simbología. También se tiene las mismas simbologías para pulsadores, interruptores, conmutadores. También se tiene los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Profe, disculpe, Sí, se encuentra en Festo. sí, ahorita estoy en el de hidráulica. ¿No se ve en la pantalla? Creo que me colgué, entonces yo no logro ver la pantalla. No sé si soy yo. Déjame, vuelvo a compartir. Sí, por favor. Ahí ya puedes visualizar. Sí, ahí, gracias, ya lo visualicé ahí. Entonces lo que hice en este caso fue eliminar la válvula 1.2 y 1.3. En la válvula 1.1 cambié sus accionamientos. En vez de ser un accionamiento hidráulico, lo cambié a un accionamiento eléctrico en ambos extremos. Para los circuitos de control tenemos la misma simbología que vimos en el otro simulador para los contactores y sus contactos, para pulsadores respectivamente. Para las bobinas tenemos lo que se conoce como solenoide de válvula, es la bobina de la válvula de la electroválvula. Entonces, para este circuito de control podemos hacer similar al circuito de control del motor eléctrico que hicimos, en el que se tenía igual con la inversión de giro, en el cual que teníamos dos contactores que realizaban un enclavamiento respectivamente para accionarlo en sentido de giro horario o en sentido de giro antihorario. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. En este caso, la alimentación que utilizan estos es alimentación DC. Igual se la encuentra, se la conecta de 0 de 24 voltios. Aquí no es, igual se puede darle nombres y utilizaremos la misma simbología. S1 para
activar un contactor, K1, y un contacto para realizar su retroalimentación. También utilizaremos un pulsador normalmente cerrado para que sea nuestro accionamiento para apagar. Normalmente las electroválvulas, las bobinas de electroválvula, se las denomina con la letra Y. En este caso, al tener dos cada extremo, lo utilizaremos con Y1 y Y2. Y1 para el un sentido y Y2 para el otro sentido. Entonces, el primer accionamiento será Y1 y funcionará cuando K1 esté energizado. Entonces, utilizaremos un segundo contacto abierto. Igual, también toman las mismas simbologías y nomenclaturas del simulador que es solo de circuitos eléctricos de KDSIM. Y nos toca ingresar manualmente, ya que este software, al ser más dedicado a los circuitos neumáticos o hidráulicos, no le presta tanta atención a la nomenclatura eléctrica. Igual, en este simplemente se conecta. Para hacer los empalmes, simplemente se lo igual arrastra hasta que aparezca el punto. Entonces, de esta manera podemos verificar que funciona en un sentido con la electrohidráulica. En cambio, para el otro sentido, simplemente podemos copiar esta sección y simplemente cambiar los nombres de los accionamientos. A veces da un poco de problema el cambiar y intentar hacer nuevas conexiones. La segunda electroválvula era Y2, el segundo contactor que utilizaremos será K2 y el segundo pulsador será S3. Entonces podemos verificar
que el circuito funciona. Al accionar S1 gira en un sentido, apagamos y al accionar S2 se acciona en el otro sentido. Entonces, de esta manera, los circuitos neumáticos e hidráulicos se simplifican, ya que no se necesitan tantas válvulas que posiblemente tengan un mayor costo que, unas, que las electroválvulas, y también se facilita la instalación, ya que no es necesario hacer un tendido de manguera hidráulica o manguera neumática para realizar las distintas secuencias. Entonces, esto sería todo. Como tarea número 1 para esta clase, van a realizar una de las secuencias con electroneumática o electrohidráulica. Y como tarea número 2, para el día lunes, van a investigar qué es un PLC y cómo se programa. También eh, comercialmente existen varios, entonces van a buscar 3 y tabular algunos datos importantes de estos PLC, como puede ser el número de entradas, el número de salida, el voltaje de trabajo, si se le puede añadir módulos, cuántos módulos puede aceptar y datos importantes que puedan ser necesarios. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Perdón por las fallas que tuvo el programa Zoom, que no cerró la sesión varias veces. Profe, ¿cuál era la primera tarea? Perdón, no la escuché. La primera tarea es realizar una de las secuencias que vimos, pero realizarlas con electroneumática o electrohidráulica. Puede ser, ahí es la decisión de usted. Ya, gracias. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes.